tenemos la conferencia Impacto de la implementación de la Resolución 2350 en el ámbito ambulatorio, manejo de desnutrición aguda en menores de 5 años. Esta conferencia la va a dar la doctora Claudia Milena Maya Cristancho, gestor médico de Ruta del Niño y Adolescente, médico pediatra, epidemióloga clínica. Adelante, doctora. ¿Tienes el señalador? Sí, aquí. No. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco su presencia teniendo en cuenta el horario. Quiero aclarar primero que todo que esto ha sido un trabajo en equipo. La doctora Claudia Mancera, quien me acompaña hoy, y pues otros de mis compañeros que les presentaré al final, hacemos parte del equipo de la Ruta de Peso Saludable de CAFAM. Y pues debido al trabajo en equipo no solo de nosotros, sino de todos nuestros compañeros, pues pudimos traerles a ustedes el resultado de este trabajo. Entonces, como su nombre lo dice, queremos evaluar el impacto de la Resolución 2350 en su implementación en el ámbito ambulatorio. Entonces, quiero hacerles como una pequeña introducción con respecto a la desnutrición como tal. La desnutrición pues no es como tal una situación médica, sino es una situación de origen social que afecta con mayor severidad a los menores de 5 años y pues tiene unas características multifactoriales que son, afecta la composición corporal, la alteración sistémica de las funciones orgánicas y las funciones psicosociales. Es esencial su diagnóstico oportuno y manejo apropiado, establecer el estado de severidad y su tratamiento mejora significativamente, sobre todo la reducción de la letalidad y de la morbilidad secundaria a la desnutrición. Adicionalmente, los últimos datos que tenemos confirmados a nivel mundial es que en el 2022 45 millones de niños sufrieron de desnutrición, 148 millones de niños tienen retraso en el crecimiento y adicionalmente tenemos la doble carga, que es que 37 millones de niños tienen exceso de peso. Por lo que pues para cumplir con los objetivos del milenio tenemos que cambiar la trayectoria de este comportamiento de las alteraciones nutricionales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud pues, ha reunido todos los factores asociados a la desnutrición que no solamente la favorecen, sino en los que impacta el hecho de que se siga presentando la desnutrición, que es la pobreza y la desigualdad, el efecto que tiene haber sufrido de desnutrición durante todo el ciclo vital, inhibe el desarrollo cognitivo e incrementa el riesgo de muerte y además afecta significativamente la capacidad adquisitiva y de felicidad de los niños. En Colombia, en el 2023, son las últimas estadísticas vitales que tenemos confirmadas, todavía las de 2024 no tenemos datos confirmados. En el 2023, 24.226 niños sufrieron de desnutrición y tuvimos una prevalencia del 0.65%. Las regiones más afectadas pues, son Bichada, Guajira, Chocó, Arauca, Vaupés, Guainía y Guaviare. Y pues la aparición de desnutrición es directamente proporcional a la ausencia de acceso a los servicios básicos, a agua potable, dificultades de acceso a los servicios de salud. Entonces vamos a hablar de los objetivos de nuestro trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que quisimos con este trabajo pues, fue medir el impacto en el reporte de la condición. Pues aquí contarles un poco de la historia del evento. La desnutrición pues ha existido hace mucho tiempo, pero como evento de interés en salud pública la conocemos desde el 2010. Entonces, pues necesariamente eso ha sido parte del impacto de la implementación, el conocimiento de la desnutrición,
Y la resolución, como nos da unos parámetros específicos claros, pues queríamos ver qué había pasado con ese impacto en el reporte. Evaluar los resultados clínicos que teníamos con respecto a la implementación de esta resolución y adicionalmente describir el proceso que desarrollamos para la implementación de esta resolución y adicionalmente qué desviaciones tuvimos en esta implementación debido a las necesidades clínicas de cada uno de los menores. La metodología de la investigación es un estudio descriptivo de corte transversal en donde evaluamos el impacto de la implementación de la resolución 2350 en menores de 5 años con desnutrición aguda. Es un estudio que se enfoca en analizar los datos recolectados tras la implementación de la resolución, evaluando los cambios en el diagnóstico, tratamiento y resultados clínicos. Como parte de nuestra introducción, les quiero hablar de qué es la resolución 2350. Tenemos un lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños de 0 a 59 meses de edad, que da una línea técnica para estandarizar el manejo de la condición y que desafortunadamente, pues además esta condición es muy frecuente en nuestra población. Esta resolución establece un protocolo específico para la detección, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda en menores de 5 años. El lineamiento como tal es del año 2000 a nivel mundial. Colombia lo adoptó en el año 2010, pero solo hasta el año 2020 sale la resolución que hace obligatoria su implementación. En CAFAM, desde el año 2015, estamos en el proceso de capacitación de los profesionales pues para la implementación ya del lineamiento, porque pues, es una estrategia que ya había mostrado utilidad pues, a nivel mundial. Entonces, el impacto que busca la resolución a nivel, pues cuando se hace la implementación, es mejorar la sensibilidad para el diagnóstico de la condición, permitiendo identificar más casos de una manera más precisa. Buscó además darle la connotación de urgencia vital a la desnutrición porque tal vez eso era parte de los problemas que teníamos en su implementación, como que la desnutrición para nosotros hacía parte del paisaje. Entonces, como que si el niño caminaba, jugaba, pues simplemente aparentemente estaba bien, solo que estaba flaquito, pero pues en realidad son niños que muy fácilmente pueden pasar a la muerte sin que nosotros podamos percibirlo, porque precisamente la desnutrición es una condición de inmunodeficiencia severa. Y adicionalmente nos ayudó a definir escenarios de manejo precisos de acuerdo a las condiciones clínicas de los pacientes. Entonces, ¿qué pasaba antes del lineamiento y de la resolución? Que simplemente nos regíamos por las complicaciones que podíamos identificar en los niños con desnutrición. Pero, pues desafortunadamente, cuando un niño con desnutrición presenta complicaciones, requiere un manejo muy preciso y una identificación oportuna de estas, porque o si no, estas complicaciones muy fácilmente los llevan a la muerte en muy poco tiempo. Entonces, pues nosotros empezamos por reconocer esas características de la patología y esas características de lo que nos exigía el lineamiento. Entonces voy a contarles un poco acerca de en qué consiste el lineamiento. El lineamiento pues nos habla acerca de todo esto que les he contado, de la complicación que puede presentar un paciente con desnutrición, cómo identificarlas tempranamente, pero adicionalmente, según las características de cada paciente, me define o me da la oportunidad de saber cuándo es oportuno hacer un manejo ambulatorio de la desnutrición, que queremos lograrlo en un 85% de los casos, o cuándo es oportuno hacer una hospitalización según unos criterios clínicos. Nosotros, como somos una entidad principalmente de atención primaria, tenemos algunos servicios de urgencias también, pero pues lo que quisimos hacer es esa evaluación precisamente de la mayoría de la población que pretendíamos que se manejara a nivel ambulatorio, o que pretende más bien el lineamiento que se maneje a nivel ambulatorio. Entonces, esta resolución nos define
que debemos hacer unos seguimientos con cierta frecuencia de acuerdo a la severidad del usuario. Entonces, si el niño tiene una desnutrición aguda severa, su primer control ambulatorio debe ser a las 72 horas, luego a los 7 días, luego a los 15 días, luego al mes y para terminar a los 2 meses. O sea, la resolución considera que un niño que haya sido identificado con desnutrición aguda en 60 días debe estar en un proceso de recuperación. Y para la desnutrición moderada, la única diferencia es que no tenemos ese seguimiento a las 72 horas, sino se inician los seguimientos a los 7 días y posteriormente los seguimientos se hacen con la misma frecuencia que les acabo de describir. Este acompañamiento debe realizarse tanto por pediatría como por nutrición, porque es una condición de alto riesgo. Y recuerden que la resolución 3280 nos define que los niños de alto riesgo, el acompañamiento de su proceso de crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud debe ser precedido por un pediatra y en este caso, en una condición nutricional, pues por la nutricionista. Teniendo en cuenta esos seguimientos tan cercanos, el primer problema que empezamos a presentar es que el FTLC, que es la fórmula terapéutica lista para el consumo, que utilizamos para definir el escenario de manejo y posteriormente para el manejo ambulatorio, pues era una terapéutica pues nueva o reciente en nuestro país y debíamos tenerla disponible en el sitio donde se encontrara el niño. Esta resolución considera que el inicio del manejo de la desnutrición se debe hacer en el sitio donde se identifica. Si es a nivel domiciliario, si es a nivel ambulatorio, ambulatorio, si es por urgencias. En el momento que se haga, yo tengo que tener, si defino que ese niño es candidato para manejo ambulatorio, debo tener la FTLC para hacerle una prueba de apetito, que es la prueba diagnóstica con la que defino el escenario de manejo. Entonces, primera dificultad, pues saben que es un medicamento, en los centros ambulatorios no podemos tener medicamentos, entonces empezamos todo el proceso de adaptación de los servicios para lograr tener todos los implementos necesarios para realizar la prueba. Entonces, digamos que con esto logramos superar esa primera barrera. Pero posteriormente, debido a que los seguimientos son tan frecuentes como se los definí, veíamos que los niños llegaban a su control sin la terapia. Entonces, la terapia cuando empezamos en el año 2020 y hasta el 2023 requería formulación por MIPRES. Y ustedes saben que el MIPRES en las fórmulas terapéuticas requieren pasar por una junta de profesionales y posteriormente una autorización por los aseguradores y ahí sí va a llegar a la entrega al menor. Entonces, logramos establecer una línea de comunicación con nuestros aseguradores que garantizara que una vez el niño tuviera la prueba de apetito positiva y se le definiera un manejo ambulatorio, pudiera salir a la farmacia a reclamar su FTLC y que se hubiera surtido todo este proceso de la junta de profesionales y la autorización. Y pues ahí ya empezamos como a tener un manejo más regular, recibíamos a los niños en sus seguimientos que ya venían con el manejo que se les había iniciado el mismo día que se les había definido el manejo ambulatorio, ya fuera en urgencias y en la parte hospitalaria o ambulatoria. Listo. Y algo que también nos define la resolución es que allá arriba en el cuadrito amarillo, en el rombo amarillo, perdón, a la izquierda pues los niños que tienen prueba de apetito negativa pues se van para manejo hospitalario y los niños que tienen prueba de apetito positiva pues siguen un manejo ambulatorio. Entonces, adicionalmente pues nosotros teníamos que saber quién era esa población, porque teníamos que asignarle una atención muy próxima y saber cómo iba su evolución, porque parte de la implementación de la resolución es que yo sepa cómo va mi paciente. De acuerdo a cómo vaya, yo tengo que definir si en algún momento del proceso yo vuelvo a hospitalizarlo o lo tengo que hospitalizar, o si el paciente está teniendo una adecuada respuesta terapéutica y yo voy a seguir con los controles definidos por la normatividad. Otro de los problemas que tuvimos es que como tenía que tener un adecuado control de esta cohorte, pues
Las fuentes de información que tenemos no me permiten evaluar esa variabilidad desafortunadamente, sino que tuvimos que hacer una cohorte, sacarla en compañía de los aseguradores para tener un control entre ellos y nosotros de que si un paciente no asistía, no subía lo suficiente, pudiéramos identificarlo oportunamente para tomar medidas oportunas y pues lograr el objetivo de recuperarlos en 60 días. Y creo que esa ya es la parte que tuvimos, como las barreras que tuvimos en el proceso de implementación. Adicionalmente, porque como ustedes saben, en nuestro país, pues el sistema de salud se compone de diferentes actores, las secretarías, los aseguradores, las IPS primarias, el área de farmacia. Entonces, bueno, esa era otra dificultad que teníamos que tener disponible en todas las farmacias de fácil acceso a los usuarios, el FTLC, la cantidad que él requería pues para garantizarle su atención. Entonces, dentro de uno de los desafíos más importantes que tuvimos en la implementación es que la normativa para el manejo tanto ambulatorio y hospitalario considera fórmulas muy específicas, la F100, la F75, que son para manejo intrahospitalario, y la FTLC para manejo ambulatorio. Pero pues no nos dice, ¿y si no funciona la FTLC? ¿Y si el niño no te recibe la FTLC, qué vas a hacer con ese niño? Porque igual mientras él esté desnutrido va a mantener el riesgo de mortalidad. Adicionalmente, pues hay niños que, como les digo, con la FTLC pues no presentaban la ganancia de peso que deseábamos que tuviera para sacarlo oportunamente de la desnutrición. Y pues lo que buscamos es que teníamos que buscar otras herramientas para precisamente cubrir esas necesidades específicas de otros niños. Entonces, este es el manejo integral que requerimos de la desnutrición. Pues lo principal es tratar de llevar al niño a que su aporte sea a base de la alimentación que recibe en el sitio donde él vive, ¿no? Entonces, esa es parte de las dificultades que tenemos, porque pues los niños tienen que estar en su mismo entorno, y si ese entorno fue el que los llevó a la desnutrición, pues es un poco difícil devolverlo a ese entorno, y en principio eso se ha asociado con la reincidencia de desnutrición, porque pues nosotros logramos la recuperación con este aporte nutricional, pero pues si no logramos que haya una suplementación o un acompañamiento en la complementación nutricional en el hogar, pues el niño, una vez la suspendamos, va a volver a aparecer. Hay un manejo farmacológico asociado. Afortunadamente, la fórmula posee la mayoría de micronutrientes que requerimos para recuperar a estos niños. El único que no está contenido dentro de la fórmula es el ácido fólico. Adicionalmente, pues estos niños tienen entidades parasitarias que favorecen el deterioro, entonces debemos desparasitarlos, pero no es en cualquier momento, sino es cuando hayamos garantizado una ganancia progresiva del peso, es que yo debo pensar en la desparasitación. Y pues como les decía, es una condición de inmunodeficiencia grave, entonces debemos hacer manejo antibiótico profiláctico, porque hay niños con desnutrición que tienen, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria y no hacen ningún síntoma precisamente por la inmunosupresión. Y como les decía, pues la fórmula terapéutica lista para el consumo, que es como la base en cuanto al aporte nutricional, pero pues para nosotros en CAFAN se adicionó la parte de otros alimentos con propósitos médicos específicos que pudieran ayudarnos en esos niños en los que la FTLC no pudo cumplir su objetivo, o en los niños que no aceptaran la fórmula o que tuvieran una contraindicación para la fórmula. Entonces, dentro de nuestros resultados, aquí vemos la prevalencia de la desnutrición. La resolución es de diciembre del 2020. Nosotros iniciamos inicialmente de una vez, con la implementación. Ustedes ven como en el año 2021 tuvimos un incremento del reporte significativo,
Posteriormente, esto es acorde a lo que vimos en las estadísticas que les mostré al principio. Tuvimos un repunte en la notificación entre 2021 y 2023, pero adicionalmente tenemos una prevalencia, aunque no pareciera significativa, muy parecida a la que tenemos a nivel de Colombia. Por ejemplo, en el año 2023, perdón, ¿cómo me devuelvo acá? 2023 tuvimos un 1% de prevalencia de nivel de Colombia, 0.65, y en el 2024, 0.95, y a nivel de Colombia, 0.67. A pesar de que ninguna de nuestras instituciones queda en los sitios que les mostré al principio, sí vemos que tenemos una mayor sensibilidad que otras instituciones a la identificación de la desnutrición, y que los casos que diagnosticamos efectivamente la tienen, ¿sí? Entonces tenemos una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de desnutrición. Adicionalmente, como es una enfermedad de origen social, empezamos a identificar un problema, y es que los pacientes tenían una alta posibilidad de perderse en el seguimiento, debido pues a las dificultades de acceso que tenía la familia, las dificultades económicas, al miedo que da en la familia decir, tu hijo tiene desnutrición, las mamás piensan que se los vamos a quitar, entonces como que ya no nos quieren volver a contestar porque pues es posible que me quiten el niño. Entonces pues el hecho de que les hiciéramos este acompañamiento les dio también mucha confianza. Entonces empezamos con un porcentaje de pérdida del 80%, en este momento tenemos pérdidas de menos del 5% de la cohorte, pero adicionalmente tenemos un porcentaje de recuperación que empezó precisamente por esas pérdidas alrededor de un 12%, pero que a este momento lo tenemos en más del 80% de éxito en la recuperación nutricional de estos menores. Como les decía, pues nosotros tuvimos que, basados en la indicación de cada uno de los usuarios y de las otras terapéuticas que teníamos disponibles, usar otras terapéuticas en los usuarios. Entonces, ustedes ven, las barras azules son los usuarios que se les inició manejo con FTLC. Ustedes ven que no están al 100% porque hay unas causales por las que no podemos iniciar manejo de una vez con el FTLC. Puede ser que el paciente sea menor de 6 meses, puede ser que el paciente requiera inicio hospitalario del manejo, y puede ser que nunca haya recibido la FTLC, o puede ser que tenga una contraindicación para su inicio. Las barras naranjas son los usuarios, el porcentaje de usuarios que requirieron el inicio de otra fórmula adicional a la FTLC. Y las barras verdes son algunos que requirieron un segundo cambio en la formulación para lograr el efecto terapéutico deseado. Entonces, vemos que sumando como estos niños que requirieron el cambio a una segunda terapia o a una tercera terapia, alrededor entre el 17 y el 50% de los casos el 30% de los casos, llegan a requerir una segunda o tercera terapia en el manejo de la desnutrición. Entonces, esta terapéutica, ¿de acuerdo a qué se definió? Entonces, tenemos fórmulas que se definió por la edad del niño, porque las fórmulas de los ACME están clasificados de esta forma en pediatría. Entonces tuvimos una fórmula polimérica normocalórica que era utilizada por su composición en niños de 0 a 18 meses, una fórmula polimérica hipercalórica que pueda ser utilizada en los niños mayores de 1 año, una fórmula polimérica normocalórica que podía ser utilizada en los niños mayores de 2 años, y una fórmula polimérica hipercalórica que era utilizada en niños mayores de 2 años. Entonces, iniciábamos usualmente con normocalórica, y cuando pues no obteníamos el resultado esperado, o sea, iniciábamos con FTLC, luego con una fórmula polimérica hipercalórica diferente, normocalórica diferente, y luego hipercalórica. Teniendo en cuenta esto, encontramos que el 52% de nuestra población requirió el cambio a un segundo o tercer ACME,
Y pues esto no está contenido en la resolución. Digamos que la resolución nos dice cuando hay falla terapéutica, hospitalice el niño, evalúelo, vuelva a reiniciar FTLC, pero no nos dice, y si eso no te funciona, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Sino simplemente como que síguele dándole ese aporte, digamos que ahí es un poco limitado, porque adicionalmente estos otros ACME, la FTLC no tiene un costo para la entrega a la familia. Estos otros ACME sí generan un copago y en muchas oportunidades el copago pues es muy alto. Logramos que uno de nuestros aseguradores cubriera el copago teniendo en cuenta que era un evento de interés en salud pública, entonces él nos facilitó que pudiéramos pasar a otra fórmula logrando la recuperación. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos de la implementación en CAFAM? Pues que logramos estandarizar el manejo de esta condición, que es muy frecuente en nuestra población, que su impacto ha sido mejorar la sensibilidad en el diagnóstico y la relevancia de su manejo, y que logramos identificar que los usuarios o los niños tenían unas condiciones que eran necesariamente individualizables para el manejo nutricional para lograr el objetivo terapéutico. Y pues dentro de las conclusiones que tenemos, pues que definitivamente la resolución nos ha servido como una estandarización del diagnóstico y tratamiento de los pacientes, que logramos cumplir estos estándares de diagnóstico y tratamiento, la importancia del desarrollo tecnológico en el manejo de la información en usuarios que requieren un seguimiento muy cercano. Adicionalmente, como les decía, la desnutrición es una condición que no es netamente de la salud del menor, sino es y multifactorial. Entonces requerimos una conversación pues entre todos los sectores, porque pues es acceso, es educación, es economía en salud. Entonces pues requerimos, porque la desnutrición es la punta del iceberg de lo que hay debajo de todas sus causales. Entonces, nosotros lo que hacemos en salud con el manejo de la desnutrición es evitar la muerte del niño, pero con eso no estamos solucionando los problemas que lo llevaron a esto. Adicionalmente, pues requerimos un diálogo continuo entre todos esos sectores, porque como les decía al principio, se nos perdían los niños. Entonces requerimos conversación directa con el ICBF, con los entes territoriales. Hemos tenido niños que han transitado por todo Colombia, entonces nos toca buscarlos por todas partes, pues porque el riesgo es de que mueran. Y pues definitivamente la recuperación nutricional no es el fin. La recuperación nutricional, como les decía, tal vez es un nuevo comienzo para buscar la forma de que esa familia o que ese entorno mejore y que ese niño no vuelva a caer en desnutrición. Adicionalmente, pues dentro de lo que hablaban en alguna de las conferencias, es que definitivamente la normativa o los lineamientos son una carta de ruta, pero pues debemos ser flexibles y ajustarlos a las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros usuarios, en cada uno de los niños. Como les digo, a veces la causa de que no podamos usar la FTLC es que el niño no la quiere, no la recibe, sabe a maní, y en Colombia no estamos acostumbrados al sabor a maní tan tempranamente. Entonces muchas veces ellos, por más que tengan hambre, no se la comen. Entonces el hecho de haber tenido esta flexibilidad nos ayudó a tener también una mejoría en la recuperación. Y pues las intervenciones adicionales a la resolución que realizamos fue la identificación de una respuesta terapéutica no satisfactoria, que determinó el uso de otras tecnologías con el criterio profesional. Como les digo, no era como que quiero ponerle otra cosa, sino que definitivamente evidencio que esta tecnología no me sirve, teniendo en cuenta una clara indicación y aceptación, y que estos ACME, a pesar de que no están incluidos dentro de la normatividad, pues sí se evidencia un impacto positivo en la atención de los menores de 5 años con desnutrición aguda. Y dentro de la discusión que queremos dar es que entre los entes reguladores y las instituciones responsables de implementar esta normatividad deben mantener un diálogo constante, pues para lograr
una dinámica y un aporte permanente a esta normatividad que permita ajustar estas otras terapéuticas que no están contenidas, pero que pueden ser de utilidad para nuestros usuarios. Y por último, que es fundamental entender que existen casos que se desvían de los estándares establecidos en la resolución, lo que puede llevar a la utilización de tecnologías diferentes a las contempladas en esta normativa. Y esto se hace con el fin de atender las necesidades específicas de los niños que sufren con desnutrición. Este es nuestro equipo de trabajo, como les decía, la doctora Claudia Mancera, todo nuestro equipo de enfermería, que ellas son las que logran que los usuarios tengan confianza en nosotros y no abandonen el seguimiento. Digamos que cuando ellos nos manifiestan que por economía no pueden asistir, pues les hacemos ese acompañamiento telefónico, tienen una línea donde comunicarse, expresar esa dificultad, reprogramar la cita, o incluso a veces logramos que los aseguradores vayan a hacer una valoración en el domicilio para pues facilitar a esa familia la recuperación nutricional. Y pues sin los datos y el seguimiento no tendríamos la posibilidad de traerles a ustedes aquí estos resultados. Entonces, pues esto es producto del trabajo del equipo y de escuchar y hablarnos entre todos para lograr los mejores resultados en el impacto de nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Es importante ver cómo todo el concepto de atención centrada en la persona, que ya vemos que va para pacientes, familias, cuidadores, colaboradores y ahora la comunidad, cómo aquí lo podemos identificar, y es muy importante saber que sí se puede inferir desde nuestras experiencias las necesidades identificadas en las normas, en las resoluciones y los otros sectores intersectoriales, valga la redundancia. Muchas gracias. Bueno.